enfermedad tardía, preeclampsia tardía y retraso de crecimiento tardío. Un tema bastante frustrante hasta hace poco y que esperamos empezar a mejorar en breve. Si empezamos hablando de preeclampsia, y aquí debemos separarlas, porque como hemos comentado en la introducción, la preeclampsia precoz y el retraso de crecimiento precoz son muy parecidos y tienen una base fisiopatológica de mala implantación placentaria. Aquí no tenemos claro realmente dónde está el problema, o en todo caso tenemos claro que influyen más otras cosas, como la predisposición materna en el caso de la preeclampsia y otras formas más complejas de enfermedad que no entendemos hoy en día en el caso del retraso de crecimiento. La preeclampsia, ya hemos comentado en la introducción que se trataba de una enfermedad del endotelio vascular en el cual la parte más importante, tanto como sabemos hoy en día, es que existan dos factores: un estado de hiperestimulación basal, que viene representado por el embarazo, y una predisposición a que este estado se descarrile, esta aceleración que hacemos a la fisiología se nos descarrila y acaba como una intoxicación alcohólica mal digerida, es decir, con violencia cuando lo que se intentaba era otra cosa, ¿no? Y en cierto modo esto no deja de ser la preeclampsia. Para que esto suceda, en el principio de embarazo también hemos comentado, la mala placentación es fundamental, dado que se combina con esta predisposición materna, pero a final de embarazo la predisposición materna es mucho más importante. Sabemos que hay casos en los que hay muy poca enfermedad placentaria y sabemos que hay casos en los que no conseguimos detectar enfermedad placentaria. Por tanto, podemos tener una grave enfermedad materna con muy poco insulto previo cuando la predisposición es importante. Y además el estado de hiperestimulación es máximo, es lógico, porque esto sucede al final del embarazo, cuando realmente necesitamos mayor volumen plasmático y mayor sobrecarga, cuando la paciente está mucho más sobrecargada que en el segundo trimestre. También tenemos dos enfermedades diferentes, como hemos comentado, la enfermedad con insuficiencia alta, insuficiencia baja, predisposición materna. Y aquí está la parte importante, es decir, la predicción. En la enfermedad precoz, como se basa en la mala implantación, y lo que intentamos detectar en la enfermedad precoz es que ha habido una mala implantación, y además intentamos detectar a ver si la madre está haciendo ya alguna reacción con algunos de los factores que miramos, pero lo que más miramos fundamentalmente es la implantación placentaria. Claro, esto no nos sirve en la preeclampsia tardía, no nos sirve ni siquiera aunque lo mirásemos cerca. Entonces esto explica que, claro, cuando intentamos analizar las diferencias entre preeclampsia precoz y tardía, la enfermedad severa es más grave, la asociación con retraso, esto ya lo hemos comentado, la arteria umbilical diferente y la asociación con arteria uterina anormal es muy diferente. Esto ha sido documentado por muchos autores. Por tanto, la arteria uterina, esto por supuesto en el momento de diagnóstico, si lo miramos antes, realmente la asociación es mucho más baja. Y además patología placentaria anómala, no es que no haya, ya hemos dicho antes que sí, que había algunos casos que sí, pero realmente es mucho más baja. Por tanto, partimos de una situación que aunque lo mirásemos cerca de la enfermedad no nos va a servir igual de bien. Pero ¿qué pasa si acercamos el momento e intentamos predecirlo en un tercer trimestre? Podríamos hacerlo en el segundo trimestre, pero realmente ¿qué relevancia tiene predecir antes? Solo la tiene si podemos hacer un tratamiento. Si no lo podemos hacer, realmente no tiene. Para la enfermedad precoz, obviamente tenemos un tratamiento hoy en día que es cuestionado, hay que ver si va bien o va mal. En principio las evidencias sugieren que sí, que es la aspirina, por tanto cuanto antes mejor, porque tenemos que empezar ese tratamiento. Pero si nos acercamos a la parte tardía, realmente lo que necesitaríamos es saberlo, porque como hemos comentado hace 2 diapositivas, lo más difícil de estos casos es el diagnóstico precoz, que no se nos escape, que no nos llegue al hospital con una preeclampsia grave. Si llega con una preeclampsia leve, la podemos manejar, podemos inducir un parto a las 37 semanas, pero si llega ya con la preeclampsia grave, ese es el caso que consume recursos y no es despreciable. Número de casos importantes, está bien documentado en Estados Unidos, también en Europa. Los casos de preeclampsia grave, HELP, eclampsia a término son pocos, pero no son despreciables. El gasto de recursos es importante y la experiencia, aunque el resultado generalmente estamos de acuerdo que es bueno, le podemos preguntar a una madre que haya tenido que pasar por sulfato de magnesio o por una UCI estando a término, si podría cuestionar que aquello no ha sido grave. Realmente se trata de una experiencia traumática que suele dejar incluso secuelas psicológicas a las madres que han pasado por eso. Por tanto, es una complicación grave también, es mucho más prevalente que la precoz, aunque en general sea más leve, y por tanto los números de casos graves que sumamos al año también son muchos. Por tanto, si pudiésemos saberlo, podríamos intentar hacer algo, aunque solo fuese un mejor control y a veces un parto al llegar a término, sin dejar
dejar que el embarazo avanzase hasta las 38-39, y como nos comentan en las clases de manejo, veremos que está demostrado que es mejor actuar, incluso en la preeclampsia leve, está demostrado que es mejor actuar cuando llegamos a término. Claro, ¿cómo hacemos esto? Pues deberíamos integrarlo con algún punto. Lo que se ha probado es algo muy reciente. Han empezado a salir estudios, unos pocos grupos en el mundo lo estamos evaluando, y en este momento disponemos de una serie de trabajos realmente recién publicados en el momento de grabar esta clase, que demuestran que si nos situamos en las 32-34 semanas y les miramos la arteria uterina, la presión arterial, marcadores de disfunción endotelial como la endoglina, o el grupo estos son trabajos de la Fetal Medicine Foundation, el grupo del Perinatal Branch del NIH, de Roberto Romero, también Placental Growth Factor, endoglina, podemos predecir que esta paciente va a hacer una preeclampsia en un 70-75% de los casos. Todavía con una tasa muy alta de falsos positivos, 10%, es decir, tenemos que seleccionar al 10% de la población, pero estamos empezando a tener números importantes, y esto nos acerca al concepto de que quizás debemos empezar a pensar que tenemos que hacer un screening de primer trimestre y también un screening de segundo trimestre. ¿Hay alguna implicación práctica? Hoy realmente no, todavía necesitamos que pase un poco de tiempo, pero en muy poco tiempo, yo creo que en 1 o 2 años vamos a estar ya recomendando que en aquellos medios en los que sea posible se integren algunas determinaciones, dado que esto nos va a permitir poner a un subgrupo de pacientes en un camino de alto seguimiento y de finalización precoz. Tenemos que desarrollar estudios para ver si realmente es efectivo finalizarlas precozmente, pero con los resultados previos de la preeclampsia leve, que demuestran que incluso una preeclampsia leve es mucho más eficiente en términos de mejora de resultados perinatales, inducirlas cuando llegan a las 37, tenemos que plantearnos muy seriamente empezar a pensar en este tipo de cambios en los próximos años. La situación, cuando hablamos de retraso de crecimiento, es un poquito todavía más complicada que en la de preeclampsia. Hemos comentado ya las diferencias entre estas dos enfermedades, la precoz y la tardía, y las diferentes características que nos las diferencian, y en este sentido el problema, una vez más, en el retraso de crecimiento es el diagnóstico precoz. Por tanto, una vez más, necesitaríamos mejorar en los mejores medios el retraso de crecimiento tardío. Se diagnostica en menos del 50% y es responsable de entre un 40 y un 60% de las pérdidas gestacionales a término no explicadas. Por tanto, no es una enfermedad banal ni tiene un coste cero, tiene un coste muy alto. Esto aparte de la capacidad de detectar la programación cardiovascular y neurológica que va a producir en un número muy alto de niños, porque su peso es muy importante en la patología. Es más leve, pero tiene una prevalencia tan alta que acaba pesando muchísimo, tanto en los resultados perinatales como en la generación de patología a largo plazo, que va a reducir la esperanza de vida de estas personas. Por tanto, en esta enfermedad tenemos, hoy en día, que sepamos, tenemos dos grandes formas. Una forma en la que sabemos que hay signos de adaptación, que los hemos encontrado y vemos que hacen estos fetos, aunque no se altera la arteria umbilical, sí que hacen diferentes grados de redistribución de flujo, y podemos determinarlo, y además estos niños tienen peores resultados perinatales. Y tenemos este otro subgrupo de casos en los que no hay signos de adaptación, y hoy por hoy los resultados perinatales vemos que son normales o muy parecidos a los que no tenían retraso. La situación no es sencilla, porque estos casos que no tienen signos de adaptación, cuando los seguimos a largo plazo vemos que tampoco son normales del todo, pero al menos a nivel de embarazo son fetos que no presentan signos de adaptación. Es decir, creemos que estos fetos no tienen seguramente una insuficiencia placentaria, y este grupo de fetos sí que la tiene. Más o menos son la mitad, y esto es lo que nos están demostrando todos los artículos recientes. Por lo tanto, cogemos esta patología, que es importante, como decimos, 5 o 7% de neonatos, detección todavía muy baja, responsabilidad muy alta en las muertes perinatales, impacto a largo plazo, y añadimos este factor de dificultad añadida, que es, es un feto que va a presentar peor resultado perinatal y deberíamos finalizar a término o no. Esto es lo que comentaremos en el manejo, pero si resumimos, tenemos 3 problemas importantes con el retraso de crecimiento tardío. Uno es que no los diagnosticamos bien. El segundo, que tenemos que intentar determinar si son fetos que merece la pena tratarlos como un retraso de crecimiento y por tanto finalizarlos a término o no.
y el tercero, que tenemos que intentar determinar si son niños con retraso. Este va relacionado con el problema 1, es decir, si no los detectamos no vamos a poder hacer recomendaciones. Está apareciendo mucha evidencia de que son niños con peor neurodesarrollo, con una tensión arterial más alta, con corazones más grandes, con mucha mayor predisposición, y además hay estudios epidemiológicos que demuestran que cuando llegan adultos tienen tasas de 3-4 veces, depende de la población, pero entre 2 y 4 veces superiores de problemas cardiovasculares, hipertensión grave e incluso mortalidad por infarto de miocardio. Por tanto, vale la pena detectarlos porque en pocos años vamos a ver cómo se ponen en marcha medidas de salud pública, y cuando un niño sea pequeño simplemente vamos a recomendar a los padres pues una vigilancia importante de la dieta, y empiezan a haber evidencias que simplemente con esto ya les bajamos la tensión arterial. Por tanto, algo que las parejas van a reclamar en poco tiempo, pero para ello tenemos que detectarlos. De cómo manejar el problema número 2, esto vamos a hablar en el manejo. Tenemos ya ciertas evidencias de que podemos manejarlos mejor de lo que lo estábamos haciendo, y lo vamos a comentar con detalle. ¿Cómo mejorar el diagnóstico? Esto se relaciona con el tema de esta clase. ¿Cómo podemos detectarlos precozmente? ¿Cómo podemos diagnosticarlos? Evidentemente tenemos que diagnosticarlos hoy por hoy con ecografía. Tenemos que utilizar el percentil 10 para el peso fetal estimado. Tenemos que utilizar curvas fetales, que son estas líneas, y no curvas neonatales, que son esta línea discontinua. Esto es un ejemplo de nuestra población. Como pueden ver, si utilizásemos curvas neonatales de normalidad, los clasificaríamos a casi todos normales. Si hacemos la normalidad en base a los que han nacido prematuros, la mayoría, hay unos cuantos que les pasaba algo, claro, si no, no hubiesen nacido prematuros, y por tanto bajamos la normalidad. Cuando miramos fetos normales, evidentemente lo que es normal se nos sitúa más arriba. Por tanto, tenemos que utilizar curvas neonatales. Pero aún así el sistema es imperfecto. Aunque lo hagamos bien con la ecografía, detectamos pocos. ¿Por qué? Porque primero es un proceso dinámico, obviamente, y si yo lo miro aquí no sé si este feto va a ir para abajo, y además porque estamos utilizando un parámetro muy burdo, que es el peso fetal estimado. Estamos queriendo saber si un paciente que crece, es decir, un niño, un feto, está creciendo en su percentil o no. ¿Y cómo podemos saberlo si no hemos hecho una curva de crecimiento y no sabemos cuál era su peso genético? Es muy difícil. Por tanto, mirándolos de menos del percentil 10, claro que detectaremos muchos, pero ¿y un feto que tuviese un percentil 90? Tiene un retraso importante y se queda en percentil 20. Hoy por hoy lo clasificamos como normal, y ese feto puede que tenga peor resultado perinatal, puede que tenga peor evolución a largo plazo. Por tanto, tenemos que mejorar la definición de restricción de crecimiento. Y ahora vamos a ver cómo ligamos esto con lo que hablamos antes del screening de la preeclampsia. Sabemos que hay una relación inversa. De hecho, existen estudios en Holanda que por debajo del percentil 50 empiezan a empeorar ya los resultados perinatales y empieza a empeorar el desarrollo neurológico y cardiovascular. Por tanto, siempre hemos dicho un feto pequeño es por debajo del percentil 10, pero en realidad lo que deberíamos pensar es que seguramente por debajo de ciertos percentiles empezamos a tener un cierto riesgo. Claro que a un percentil 30 no le podemos llamar un feto con retraso, pero ¿y si viniese de un percentil mucho más alto? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Añadirle más cosas. Igual que estamos haciendo en el primer trimestre, no podemos mirar un solo parámetro. Para saber si un feto está yendo bien o mal, tenemos que mirar más cosas. ¿Qué serán estas cosas? Pues no lo sabemos, pero nos estamos empezando a hacer preguntas. ¿Qué pasa si les miramos la perfusión cerebral? La perfusión cerebral aumenta en los fetos, incluso en aquellos con formas tardías, que van a tener peor resultado. Cuando miramos población normal, ¿encontramos fetos que tienen aumentada la perfusión cerebral? Pues sí, encontramos un 5 o 6%. ¿Y esto es un hallazgo normal o nos está indicando algo? Pues cuando lo hemos mirado, y este es un trabajo también muy recientemente publicado por nuestro grupo, nos damos cuenta que los fetos que tienen un aumento de la perfusión cerebral, igual que los fetos con retraso, pero que no hemos clasificado con retraso porque pesaban más del percentil 10, tienen peor neurodesarrollo neonatal. Por tanto, parece ser que algo debe estar pasando aquí. Debemos empezar a plantearnos mejorar la capacidad que tenemos de detectar el concepto de restricción. Restricción, claro que casi siempre es más pequeño, pero es más pequeño, pero ¿respecto a qué? Por tanto, tenemos que mejorar ese diagnóstico. Va a ser un Doppler, va a ser una prueba analítica, una prueba en orina, realmente no lo sabemos, está empezando toda esta investigación, por tanto, como decía, estamos un poquito más lejos en el retraso de crecimiento, pero al final nos estamos moviendo hacia ese screening integrado
las enfermedades tardías del embarazo, en el que vamos a intentar predecir la preeclampsia, el retraso de crecimiento y claro, también la muerte intrauterina, porque al final la muerte intrauterina en muchísimos casos está relacionada con estas dos enfermedades y por tanto estamos intentando predecir que hay un fallo del proceso reproductivo lo mejor y más pronto posible, y en este caso nos tenemos que acercar al tercer trimestre, como decíamos, pero vamos a avanzar hacia ese screening y vamos a integrar eso en esa medicina personalizada del futuro, que es una medicina en la cual intentamos identificar riesgo, intentamos tener biomarcadores y al final intervenimos. Cuando hablamos de resultados perinatales intervenimos aquí, y cuando hablamos de la calidad de vida de los individuos, un papel en el que la medicina fetal va a actuar de forma muy importante en este futuro de medicina personalizada, en la cual las parejas exigen una información lo más individualizada posible que permita saberle si su hijo, que además cada vez son menos, está partiendo por detrás de la línea y podemos hacer algo para ayudarle. Y lo primero que podemos hacer es identificarlo, porque eso nos va a permitir durante esa ventana biológica que todavía está abierta para meter la mano dentro del programa biológico de la epigenética y modificar cosas, porque después se va a cerrar y no vamos a poder hacer nada. Pues tenemos esa capacidad de detección precoz. Claro, este es un curso con aplicación clínica fundamentalmente y como ven pues yo me estoy metiendo un poco en la filosofía todavía. Realmente esto hoy en día no es realidad, pero en pocos años vamos a diagnosticar la restricción de otra forma. Está muy cerca y por tanto esto lo vamos a integrar con los programas de detección de preeclampsia, como comentaba, y vamos a avanzar a este screening integrado. En definitiva, para mejorar los resultados en la enfermedad tardía tenemos que detectarlo pronto, pero en este caso pronto quiere decir tarde, depende cómo lo miremos. Pronto porque lo vamos a detectar antes de que el problema aparezca, tarde porque no lo vamos a hacer en el primer trimestre, nos vamos a acercar al tercer trimestre. En la enfermedad de la preeclampsia, las estrategias del tercer trimestre ya están empezando a dar resultados, por tanto en poco tiempo vamos a ver ya recomendaciones importantes. Y en el retraso de crecimiento nuestro principal problema es sí identificarlo precozmente y sobre todo detectarlo, y una vez más vamos a movernos hacia esas estrategias del tercer trimestre. Por tanto, si se estaban planteando dejar de hacer ecografía del tercer trimestre, creo que es un buen momento para no planteárselo. Creo que vamos a reforzar esa ecografía, la vamos a hacer cada vez más potente. Tenemos una gran oportunidad para identificar y para avanzar hacia ese gran objetivo de la medicina fetal, que es identificar el grupo de pacientes que van a ir bien y en el cual realmente no hace falta que hagamos gran cosa, porque el embarazo va a ser un proceso fisiológico, y ese pequeño grupo de pacientes en el que este proceso fisiológico del embarazo se puede convertir en una trágica enfermedad.